En Juan capítulo 8, versículo 32, Jesús dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Hemos escuchado bastante acerca de este versículo. Ahora nos hacemos la pregunta: ¿cómo alcanzar la verdadera libertad? Pues Jesús habló de una libertad verdadera. El mundo sin Jesús está perdido. Más que eso, son esclavos del pecado. El versículo 34, Jesús les respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. El esclavo podía ser redimido y era la única forma de su libertad. El versículo 35 dice: el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí queda para siempre. El esclavo era redimible, se podía vender, se podía dejar ir. El versículo 36 dice: así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Ahora, la libertad, la cual se está hablando aquí, es un sinónimo de redención. La redención se aplicaba para la libertad de un esclavo por medio de un precio. La Biblia dice que hemos sido comprados no con oro o plata, sino con la sangre preciosa de Jesucristo. Hay una diferencia entre ser libre y experimentar la libertad. El tener una herencia y disfrutar de la herencia. Hay muchas personas que ya han recibido a Jesucristo, pero todavía no están experimentando la libertad. La primera verdad libertadora: Jesús nos reveló al Padre. Él es el gran Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús es la más clara evidencia del amor de Dios para nosotros los seres humanos. Así descubrimos que la esencia de Dios es el amor. Juan lo dijo: Dios es amor. Y es un amor incondicional y eterno. La verdadera libertad viene de conocer la verdad. La verdad es una persona, y esa persona es Jesús, quien obró una gran salvación para nosotros, los seres humanos. Esta redención es grande por su alcance. No solamente es efectivo para los creyentes, sino que fue una redención completa para todas las personas. Conocer a Jesús equivale a conocer lo que Él hizo por nosotros. Es la más grande verdad que puede hacernos libres. Lo primero que Jesús hizo fue revelarnos al Padre. Cuando creímos y recibimos a Jesús, nos hizo hijos de Dios. Así que nuestra salvación o liberación está asegurada. Nuestra redención es una redención eterna. Significa que nunca jamás en la vida estaremos de nuevo en la misma condición que antes. Nunca serás el pecador que fuiste. El pecador y el esclavo de pecado que fuiste ya no existe jamás. Cuando el esclavo era libre, él se introducía en la sociedad. Él tenía un nombre, tenía una identidad. Ser libre verdaderamente significa ser libre en todas las áreas: espiritual, física, social, moral y financieramente. La palabra de Dios dice que Jesús obró nuestra redención. Romanos 3:24 dice la palabra del Señor: siendo justificado gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Jesús obró nuestra redención, el pago por nuestra libertad. Es Jesús quien nos hace libres. Si el Hijo os libertare,
seréis verdaderamente libres. Y Jesús pagó el precio del rescate por nosotros. En Gálatas capítulo 3, versículo 13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Hechos por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Cristo nos redimió. Él pagó el precio de nuestra libertad. Esta es una verdad grande que todo creyente debe de saber, que toda persona debe de saber. Jesús pagó el precio por tu libertad. Éramos esclavos del pecado, pero ahora Jesús nos redimió. Jesús obró una reconciliación entre nosotros y Dios, pues éramos enemigos de Dios. Romanos capítulo 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Éramos enemigos y hemos sido reconciliados con Dios. En Romanos capítulo 5, versículo 11, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Cuando creemos en Jesucristo, nos apropiamos de lo que Él hizo. Hemos sido ya rescatados, redimidos por medio de un precio. Ahora estamos en una relación de amistad con Dios por medio de Jesucristo. Hemos sido reconciliados, según el versículo 11. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, porque hemos recibido ahora la reconciliación. La palabra de Dios dice que Jesucristo murió como sustituto en nuestro lugar. Él tomó el castigo que a nosotros nos tocaba recibir. En Mateo capítulo 20, versículo 28, dice la palabra de Dios: como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Es lo que Jesucristo hizo. Él tomó el lugar de nosotros en la cruz como nuestro sustituto. Recibió el castigo que merecíamos nosotros. Esta verdad es tan grande que te hace libre. Jesús murió por todo el mundo. Esto significa que la salvación está disponible para todos. Sin embargo, la gente no es salva automáticamente. Las personas deben de creer en Jesucristo para su salvación. Si la gente se condena, no es porque Dios destinó a unos para el cielo y otros para el infierno. Los seres humanos elegimos creer o rechazar a Jesucristo. En Juan capítulo 3, versículo 17 al verso 19. Porque no envió Dios a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por él. El que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Esta es la condenación, que la luz vino al mundo, y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Dios no está condenando a nadie. Dios nos está ofreciendo ahora el regalo de la salvación por medio de Jesucristo. Para ser libre verdaderamente, tienes que recibir a Jesucristo. Él es el único que tiene el poder para libertarte. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. La Biblia dice que cuando creemos en Jesucristo, somos trasladados del reino de las tinieblas al reino de nuestro Señor Jesucristo. Eres movido de casa, eres movido de lugar. Tienes una transformación interna que se manifiesta externamente y eres movido de reino, del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Eres puesto en el lugar de refugio, eres colocado en una posición de seguridad, pero tienes que creer. Y no puedes creer sin escuchar el Evangelio de su Hijo Jesucristo. Conoceréis la verdad
y la verdad os hará libres. Y esa verdad está en el Evangelio de Cristo Jesús.